Hola, buen día. Queremos darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy, a nuestros clientes y a todos quienes quisieron compartir con nosotros en este encuentro en línea. Ahora les contaré un poco sobre cómo será nuestro encuentro de esta mañana. Estamos compartiendo con ustedes a través del canal de YouTube de nuestro TIC y desde ya les pedimos un poco de paciencia en caso de tener alguna complicación técnica. En esta misma plataforma encontrarán un chat en el que ustedes podrán ir haciendo preguntas a nuestro relator, algunas de las cuales serán contestadas en el transcurso de su exposición o en su defecto al final del encuentro dejaremos un tiempo para este fin. Y bien, damos inicio a nuestro streaming Cultura de Aprendizaje como parte de la estrategia organizacional, el que estará dirigido por Javier Martínez, socio Cultura de Aprendizaje en Knowledge Works. Gracias, Javier, bienvenido. La pantalla es toda tuya. Muchas gracias a ti, Carol. Pues me tomo tu invitación y voy a compartir la presentación. ¿Ahí estamos? Ahí sí, está cargando. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, voy a complementar la presentación que me decía Carol. Yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro. Y eso hay mucha gente que no lo recuerda o no lo sabe, pero uno antes se pensaba cuando hacía una foto porque había que revelarlas. Hoy en día eso ya no se estila, ya no se recuerda. Y soy parte, como decía Carol, de una pequeña consultora en Santiago que se llama Knowledge Works. Somos un equipo pequeñito y estamos felices de ser pocos. Y somos parte además de una red internacional de especialistas en gestión de conocimiento con sede en el Reino Unido y con gente distribuida por muchos países con todo tipo de religiones y razas, creencias, experiencias. Es un espacio para compartir aprendizajes. Y una de las cosas que vengo haciendo desde hace muchos años es tratar de plasmar por escrito mensualmente todas nuestras ideas, opiniones y experiencias respecto a estos aspectos que vamos a hablar hoy de conocimiento y aprendizaje. Y otra de las cosas que me toca hacer es, como hoy, generalmente son eventos, seminarios, conferencias, talleres, cursos que hoy en día no queda otro remedio que hacerlos virtualmente. Y bueno, ¿qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que espero yo, por lo menos, cuando participo en una sesión? Es ojalá llevarme algo distinto, nuevo, que no traía cuando llegué. O sea, ojalá me vaya con preguntas y no que me cuenten cosas que ya sé o que puedo encontrar fácilmente. Así que mi desafío es, ojalá, contribuir a esto, ¿sí? Este es el menú para esta hora de la mañana aquí en Latinoamérica. Ya es la tarde en España, que va a ser muy simple y vamos a ir punto a punto. La primera pregunta que yo tengo es que si yo les preguntara qué es lo que les convertiría a ustedes en la persona más reconocida y más famosa ahora mismo en el mundo entero, sin ninguna duda todo el mundo me va a responder que aquel que sea capaz de descubrir, desarrollar la vacuna del COVID. Y esto, vamos a ver, es un conocimiento. El hecho de que no lo tengamos hoy significa que estamos en la situación que estamos. Y, efectivamente, el hecho de no saber, de no tener conocimiento nos condena. Hoy estamos de rodillas, no porque no se pueda resolver, sino porque no sabemos, no hemos aprendido todavía cómo resolverlo. Pero, curiosamente, esto no le importaba a nadie hace 6 meses. En enero, a nadie, si alguien hubiera descubierto la vacuna del coronavirus, no te hubieras hecho famoso, ni reconocido, ni admirado, porque nuestros objetivos en enero eran distintos. Cuando cambian los objetivos, el conocimiento crítico que tú requieres para resolver esos objetivos o para alcanzarlos cambia. Y hoy en día, nuestro objetivo crítico es parar una pandemia por problemas de salud, por problemas económicos. Entonces, al final, toda nuestra vida gira alrededor del conocimiento. Todo lo que hacemos tiene que ver con el conocimiento. Todo lo que tú haces lo puedes hacer porque tienes conocimiento para ello. Desde caminar, hablar, hasta cualquier cosa sofisticada. Y al mismo tiempo, eso significa que todo aquello que tú no puedes hacer, no lo haces porque te falta conocimiento, no porque no se puede hacer. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? Que lo puedes aprender. Porque no hay que olvidar que llegamos al mundo todos en pelotas y sin saber nada. Todo lo que hoy tú puedes hacer lo has aprendido. Muy poco en las aulas y mucho a través de procesos personales a lo largo de la vida, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les doy la llave para aprender este helicóptero y le digo, mira, te lo regalo, te lo puedes llevar si eres capaz de hacerlo despegar, el problema es que yo no les hago un regalo muy valioso porque sin conocimiento tú no puedes utilizar este helicóptero, ¿sí? Ahora, estoy hablando de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Bueno, la definición es bastante sencilla de entender. El conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Y pongo que fue aprendido para recordarles que no nacimos sabiendo nada, sino que todo lo hemos tenido que ir aprendiendo. Todo el conocimiento es fruto de un proceso de aprendizaje. Y por eso el conocimiento no es lo que tú sabes, no es lo que tú recuerdas, no es lo que tú respondes en un examen, es lo que tú haces con lo que tú sabes. Tiene que tener una aplicación práctica.
Y cuando hablamos de gestionar el conocimiento, bien tuyo, bien el de la organización, también hablamos de un tema muy simple que se divide básicamente en dos aspectos. Por un lado, es saber lo que sabes, es decir, ser consciente de lo que sabes de manera y usarlo, de manera que una organización no hace las cosas de cualquier manera o cualquier persona no lo hace como quiere, sino lo hace usando lo que hasta ahora sabemos que mejor nos ha funcionado. Y esto es el presente y el pasado. Ahora, si uno mira para el futuro, significa también ser consciente de lo que tenemos que aprender y aprenderlo. No basta con saberlo si luego no tomamos medidas para aprender aquello que no sabemos. Entonces, uno tiene que compatibilizar estos dos mundos. Ahora, ¿cuál es la pregunta que responde la gestión de conocimiento en cualquier organización? Bueno, es muy sencilla. Cada vez que tú vas a hacer algo, te preguntas, oye, ¿habrá conocimiento disponible para hacer esto antes de que yo lo haga? ¿Será la primera vez en la historia? Y aquí aparecen dos palabras claves siempre. La primera se llama anticipar y la segunda se llama reutilizar. ¿Y cómo se desglоsan estas dos palabras? Bueno, anticipar significa preguntarse qué sabemos en esta organización. Y por tanto, yo le pregunto a mi organización, oye, ¿me podrás entregar el conocimiento que yo necesito para hacer esta tarea? Dado que es muy probable que esto se haya hecho antes, ¿puedo tenerlo disponible? ¿Me lo puedes anticipar antes de que yo lo haga? Ahora, reutilizar es al revés. En este caso, cuando yo termino de hacer una tarea, soy yo el que le devuelvo a la organización. Y yo le entrego de vuelta el conocimiento que yo generé cuando yo hice algo. Por tanto, yo tomo la organización cuando voy a hacer algo, pero yo le devuelvo a la organización lo que aprendí para que o bien yo o bien cualquier otra persona lo pueda reutilizar. Y de nuevo es un círculo virtuoso en este caso de tomar el conocimiento que tenemos y entregar el que vamos generando todos los días. ¿Y esto por qué tiene sentido? Bueno, porque la mayor parte de organizaciones que yo conozco, y aquí no importa el país o no importa el rubro, hacen en general tareas repetitivas. O sea, lo que van a hacer hoy, jueves, se parece mucho a lo que hicieron ayer, miércoles, y mucho a lo que harán mañana, viernes. Y en muchos casos, además, lo hacen distribuidos. La OTIC de la SOFOFA, por ejemplo, tiene sucursales en diferentes lugares del país. Por tanto, se hacen cosas al mismo tiempo en muchos lugares. Entonces, es muy difícil que algo que yo voy a hacer no se haya hecho nunca. Y, por tanto, hay mucho que ganar y mucha eficiencia en reaprovechar conocimiento que ya tenemos, tanto de lo que funciona como de lo que no funciona. ¿Sí? Javier. Yes. Perdona que te interrumpa. Nos piden si puedes ir un poquito más lento, por favor. Puedo ir, pero entonces nos vamos a pasar del tiempo. Solo un poquito, no hay problema. Lo que podemos hacer es que, como va a quedar grabado, luego le podemos decir a la gente que lo pase en slow motion para que... Claro. Pero lo tengo más o menos planificado para que no nos pasemos del tiempo. Y de hecho, luego al final lo explico por qué es así. Gracias, Javier. No, a ti. Estoy hablando de aprender y de nuevo, como dando por supuesto que todo el mundo entiende lo que es aprender. ¿Cuál es mi definición? Ojo, todo lo que yo voy a decir aquí no es verdad y no es mentira. Es mi opinión, es mi experiencia, es lo que yo he vivido. Ni siquiera es una opinión, es lo que yo he visto. No quiere decir que sea así, pero es lo que yo he visto. Cuando yo hablo de aprender es acumular experiencia reutilizable en el futuro. Y pongo entre paréntesis de nuevo que es un proceso personal porque aprender no se puede delegar. Nadie puede aprender por ti, igual que nadie puede comer por ti, ni nadie puede dormir por ti. El proceso de aprendizaje es un proceso personal, no individual. Es mucho mejor hacerlo colectivo, pero consiste en que tú vayas guardando en tu memoria cosas que luego recuerdas. Si tú no te acuerdas de nada de lo que estudiaste hoy en el colegio, significa que no lo aprendiste. Y por eso, y remarco experiencia porque va a aparecer varias veces. Si se acuerdan, cuando hablamos del conocimiento, el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y aprender es acumular esa experiencia para cuando la necesites. ¿Sí? Entonces, la pregunta que es muy obvia es, bueno, ¿y cómo aprendemos los seres humanos? Y sin entrar en detalle, porque yo tampoco soy neurocientífico, bueno, aprendemos porque tenemos un órgano que está especialmente diseñado para aprender, que es el cerebro. Y que nosotros no tenemos ningún mérito porque venía con nosotros cuando nacimos, o sea, no lo tuvimos que construir, lo que hemos tenido que hacer es desarrollarlo. Y ojo, aprender no depende de la cantidad de neuronas ni del tamaño de la cabeza, porque más o menos tenemos todos el mismo número de neuronas, sino depende de las conexiones que establecen esas neuronas entre sí, de las sinapsis que se van generando. Cada vez que tú aprendes, las neuronas se conectan y cada vez que repites eso que estás aprendiendo, esa conexión se va reforzando. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de una persona reside en las conexiones que establecen las neuronas en la cabeza. ¿Sí? Y, bueno, lo que es evidente es que hoy en día, aunque tenemos un cerebro parecido en cuanto al número de neuronas a cuando nacimos, la mente es muy distinta. ¿Por qué? Porque a lo largo de tu vida esas neuronas se han ido conectando. Entonces, aunque tengas más o menos el mismo número de componentes, las conexiones que han hecho son muy distintas. ¿Sí? Y ese proceso dura toda la vida. Sabemos que se mueren algunas neuronas, pero son muy poquitas. Otras van naciendo, pero se van conectando.
Entonces, la pregunta evidente es, bueno, si así aprendemos los individuos, ¿cómo aprende una organización? Y de nuevo, si hay algo que a mí me toca ver permanentemente, no importa el país o no importa la industria, es que muchas organizaciones te dicen, y muchos directivos te dicen, nuestra organización no tiene memoria. Volvemos a repetir cosas como si no las hubiéramos hecho antes, nos vuelven a ocurrir los mismos errores. Entonces, fíjense, un ejemplo para ilustrarlo. Si alguien se lee el informe de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, hay una parte que evalúa el rol del FBI. Y fíjense lo que dice. El FBI no tenía la habilidad de saber lo que sabía. No había ningún mecanismo efectivo para capturar o compartir su conocimiento institucional. El FBI, que es una institución que tiene todos los recursos del mundo, información de todos los ciudadanos en Estados Unidos, no sabía lo que sabía. Y eso que le pasaba al FBI y que le sigue pasando, le pasa al 99,9% de las organizaciones. Entonces, ¿cuál es la deficiencia en este caso? Las organizaciones no tienen un dispositivo pensado para aprender como si tenemos las personas, no tienen un cerebro. Porque no se pensaron para eso, no se pensaron ni para aprender, ni para innovar, ni para colaborar, ni para atender el medio ambiente. ¿Se pensaron para qué? Para ser eficientes, para ser productivas, para entregar resultados, para ser rentables. Ese es el foco. Y cuando uno mira, de hecho, los mapas de procesos de cualquier organización, y también da lo mismo la industria, la conclusión a la que uno llega es que para operar, para producir, para entregar los productos, no hace falta aprender. El aprendizaje no está incorporado a los procesos. Está considerado que todo va a seguir siendo igual, entonces aprende una vez a hacerlo y lo único que hay que hacer es, a partir de ahí, repetirlo siempre de la misma manera. Nada va a cambiar. Y por eso el ciclo típico de la planificación, el 95% del tiempo lo dedicamos a ejecutar. Un poquito a veces a planificar y casi nada a aprender. Y nos concentramos siempre en ejecutar. Entonces, uno ve siempre en las organizaciones un desequilibrio manifiesto. Uno ve que el músculo de producir es gigantesco, está muy desarrollado. Hay un montón de gente, hay herramientas, hay procesos, hay indicadores, pero el musculito de aprender de lo que hacemos es prácticamente inexistente, es ridículo, es minúsculo. Entonces, hacemos mucho y aprendemos muy poco de lo que hacemos. Y yo lo que creo es que justamente no es que haya que dejar de producir, eso no es factible. Lo que hay que hacer es desarrollar el músculo de aprender. Y por eso una de las preguntas que yo les planteaba al principio es, bueno, ¿quién tiene a cargo el aprendizaje en la organización? No la formación, preocuparse de que la organización aprenda. Y yo creo que un desafío para las organizaciones, y hoy en día más que nunca, por la situación que estamos viviendo, es justamente desarrollar ese músculo. Porque sin el músculo del aprendizaje, todos los demás músculos, hay un músculo que se preocupa de los datos, hay un músculo que se preocupa de la plata, hay un músculo que se preocupa de los productos, hay un músculo que se preocupa de los clientes. Todos esos músculos van a desaparecer si el músculo del aprendizaje no se desarrolla, ¿sí? Entonces, la disyuntiva es, bueno, ¿y será entonces suficiente con que aprendan los individuos, con que tengamos buenos individuos? Y yo sostengo que el problema que tenemos hoy en día no son los individuos, tenemos los mejores individuos de la historia. De nuevo, no porque seamos más inteligentes que antes, sino porque nos aprovechamos de todo lo que se ha aprendido antes y dentro de 100 años serán mejores que nosotros seguro. Ahora, el problema no es ese, el problema es que seguimos trabajando en procesos diseñados para la individualización. Conducimos a las personas al egoísmo, entre comillas, ¿sí? Y si se fijan, uno mira en la biología y el concepto del individuo es prácticamente irrelevante. Cuando uno ve los árboles, lo que no sabe es que por debajo de los árboles tienen toda una red de intercambio de nutrientes que hace que, aunque uno desde fuera los vea separados, en realidad están conectados. Y la unidad básica en la naturaleza tiene que ver con la relación, con la interacción. El individuo no sobrevive solo, no puede. Y, por tanto, si no contribuye, si no colabora, si no forma parte de un conjunto, desaparece. Entonces, imagínense ustedes un equipo de fútbol donde los defensas solamente se pasan la pelota entre ellos. Y, además, no conocen al delantero centro. Y eso que puede parecer ridículo, yo en cada organización que voy pregunto y hay mucha gente que dice, no sé lo que hacemos, no sé lo que hacen los de las otras áreas. De hecho, no los conozco. Y de hecho, entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿cuándo entrena junta toda esta organización? Porque finalmente esto es una organización en que cada uno tenga responsabilidades distintas. ¿Cuándo entrena? ¿Cuándo se conoce? ¿Cuándo comparte? Yo tengo un muy buen amigo, que luego lo voy a mencionar de nuevo, que se dedica, que es entrenador profesional de básquet, y yo le pregunté en su momento, en Europa, le dije, oye, ¿cuánto tiempo dedicáis al trabajo individual en los entrenamientos y cuánto al trabajo grupal en equipo? Y él me dijo, bueno, el 80% del trabajo que hacemos es en equipo. El domingo cuando jugamos juega el equipo. Entonces no voy a trabajar con unos por un lado, no, hacemos algún trabajo individual, por supuesto, de mejora, pero básicamente trabajamos en conjunto, ¿sí? Entonces, que los individuos aprendan es necesario, pero no es suficiente. No significa que la organización aprende.
Pero al mismo tiempo, para que una organización aprenda, tienen que aprender los individuos. O sea, no funciona para un lado, pero no funciona para el otro. Fíjense, si decíamos antes que las personas aprenden cuando se conectan sus neuronas, bueno, una organización aprende cuando se conectan las personas. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa para empezar que el conocimiento entonces no es un proceso individual, es una red, no es una iluminación que a alguien se le prende una ampolleta, no. Es un conjunto de ampolletas que se prenden, ¿sí? Y por eso el aprendizaje no es una suma directa de personas, es una sinapsis, una conexión entre personas. Y por eso el conocimiento radica en esas conexiones, relaciones, interacciones que se producen o no se producen en una organización. Depende, hay organizaciones donde sí se da y hay organizaciones donde tenemos una magnífica colección de individuos donde la conexión prácticamente no existe. Y de hecho, me imagino, ustedes saben que hay softwares desde hace mucho tiempo para mapear la red de relaciones en una organización, que no es explícita. Entonces, cuando tú preguntas en una organización, bueno, ¿con quién conversas? Tú puedes mapear a las distintas personas y los flujos de comunicación que hay. Pero cuando tú preguntas, bueno, ¿quién te ayuda? ¿Quién te provee conocimiento cuando tienes un problema? Tú puedes mapear una red muy diferente, en algunos casos muchísimo más débil. Entonces, cuando esa red de conexiones es débil, la capacidad que tiene de aprender esa organización es muy baja, por muy potentes que sean los individuos, ¿sí? Entonces, el problema de esa red es que no es fácil de gobernar. No es evidente, no la puedes manejar, sino que ocurre, circula, ¿sí? Y de alguna forma esa colaboración es invisible, es decir, no existe un cable, pero sin embargo lo que circulan por esas conexiones es conocimiento. Y una de las cosas que tenemos que hacer es hacer visible y consciente ese flujo para que sepamos lo que está ocurriendo. Si yo colocara una tubería, que es la que conecta a las personas por donde se da ese flujo, bueno, por esa tubería circula por un lado un conocimiento que es de alguna manera explícito y estático, y ahí pasan documentos, procesos y procedimientos, pero también se intercambia el otro tipo de conocimiento que es dinámico, que tiene que ver con conversaciones, con preguntas que se hace la gente, con consejos, con recomendaciones, con errores, y todo eso no es explícito, esos son flujos de conversaciones finalmente. Ahora, la clave no está en la red, o sea, la red tiene que existir, pero la clave la tienen los nodos, es decir, son los individuos los que hacen la diferencia. Por una razón, porque son los nodos los que deciden si circula o no circula conocimiento, si intercambio o no intercambio. Si no hay red, no hay posibilidad de intercambiar, pero si los nodos no quieren intercambiar, no hay intercambio posible. Entonces, hay dos conductas que se tienen que dar para que esto pueda ocurrir. La primera se llama curiosidad y significa el interés por aprender. Un nodo que no tiene interés por aprender porque ya lo sabe todo no va a hacer que haya flujo. Un nodo que tiene curiosidad, que pregunta, que cuestiona, que indaga, que detecta cosas, que informa, empieza a generar tráfico. Y la otra conducta se llama generosidad, que es nodos que ante una pregunta están dispuestos a compartir su conocimiento, a responder cuestiones que otros indican, a compartir descubrimientos que están teniendo. Entonces, ¿cómo hacemos que los nodos quieran compartir y ser curiosos? Y no puedes obligar a la gente a que sea curiosa. Es muy difícil obligar a la gente que comparta cuando no quiere compartir. Entonces, ¿cuándo o en qué situaciones se dan estas dos conductas? Generalmente cuando compartimos un propósito común. O sea, si no tenemos un propósito común, si a mí no me importa esto, no voy a estar dispuesto a compartir. Si me importa, comparto sin necesidad de que nadie me esté obligando o me esté empujando. Y soy curioso y me interesa aprender. ¿Por qué? Porque comparto el objetivo, porque me interesa que esto funcione, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de muchos yos que están conectados, por muy potentes y sofisticados que sean, sino generar un nosotros, que tiene que ver con ese entendimiento compartido, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el conocimiento individual se convierte en organizacional cuando se distribuye, cuando circula, ¿sí? ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando existen rutinas donde las personas se puedan conectar. Por eso cuando llegas a una organización y la gente te dice que no conoce a los de lado, no hay posibilidad de que haya conexión ni intercambio de ningún tipo. ¿Y eso ocurre dónde? Bueno, para empezar dentro del equipo en el que yo estoy, pero no solamente dentro del equipo, también entre el resto de los equipos. Las organizaciones no funcionan por separado, son un todo de alguna manera. Entonces, el pilar fundamental del aprendizaje a nivel de la organización es el intercambio. Y si no hay intercambio, no hay aprendizaje de la organización. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, entonces, ¿cómo reforzamos esas conexiones para asegurarnos que por defecto el conocimiento circula? Por defecto hay instancias y hay oportunidades para que las personas pregunten, respondan, sean curiosas, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí hay una responsabilidad del liderazgo y el liderazgo, ojo, el liderazgo lo ejercemos todos, no tiene que ver solamente con el cargo. Y que tiene que ver con, primero, crear esas conexiones, asegurarse que esas conexiones existen,
reforzarlas y que operan. No me basta con que estén para que luego no las hagamos funcionar. Y lo que está demostrado en organizaciones que todavía siguen siendo jerárquicas es que si los liderazgos no apuestan, no quieren, no tienen interés, no lo promueven, no lo desarrollan, es muy difícil que esto ocurra, ¿sí? Y otro elemento que esto da para un evento en sí mismo, tiene que ver con que sabemos que las emociones influyen en el aprendizaje, que estas conexiones tienen mucho que ver con la capacidad que tengo yo de relacionarme con otros, o de no relacionarme, o de entenderme, o de confiar o no confiar. Evidentemente es mucho más fácil gestionar procesos en una organización. ¿Por qué? Porque son previsibles. Las máquinas o los procesos funcionan en función de lo que yo les digo. Las personas son imprevisibles. Con cada una necesito generalmente una estrategia porque cada una tiene intereses distintos, tiene emociones distintos, tiene objetivos distintos, tiene miedos diferentes. Y al final, el trabajo inteligente demanda más energía, pero siempre le gana el trabajo obediente. Vamos bien hasta ahora, espero. Ya sé que voy rápido, pero es parte del desafío. 3 premisas y voy a entrar a asociar lo que está pasando con el coronavirus con los procesos de aprendizaje. Miren, 3 premisas muy evidentes. La primera es que lo que nos está ocurriendo nos ocurre porque no le hemos dado la suficiente importancia al aprendizaje. Recuerden, aprender es acumular experiencia, ¿sí? Y lo que estamos pagando es el precio de olvidar experiencias de epidemias previas, que no son 100% trasladables aquí, pero hay muchas cosas que aprender. Y, por tanto, no es que no sepamos cosas, sabemos un montón de cosas, pero nos cuesta aprender. Hay países, como Inglaterra también, que tomaron decisiones de dar prioridad a unas cosas y luego se dieron cuenta que tenían que haberlo hecho distinto. Lo sabían, pero tomaron decisiones, ¿sí? Nos cuesta aprender. Y hay países, que lo que pasó sobre todo en el sudeste asiático, que tenían mucho más cercano epidemias previas y aprendieron de lo que les pasó en el año 2003 con el SARS y actuaron y reaccionaron de manera mucho más rápida. Es decir, el conocimiento estaba y algunos tomaron la decisión de aprender más rápido y otros no quisieron, de alguna manera, ¿sí? Lo segundo es que si no aprendemos, nos va a volver a ocurrir. Lo que está pasando en Europa ahora es que está empezando a haber rebrotes y significa que nos está costando de nuevo aprender y si no aprendemos nos vuelve a pasar. Y hoy estamos en medio de esa lucha para ver quién gana. ¿Gana el virus o gana el conocimiento? Y por ahora nos está ganando el virus. Y por eso el momento de aprender es siempre ahora. No podemos dejarlo para después, para cuando esto haya pasado. No. El aprendizaje tiene que ser en el momento, durante. Ahora mismo hay todo un revuelo, en este caso en España, porque hay un grupo de científicos que han publicado una carta en una revista científica muy importante pidiendo una auditoría para aprender de lo que ocurrió justamente para evitar que vuelva a ocurrir, ¿sí? Y lo tercero es que, y para mí que es casi lo más importante, es que lo que no importa qué es lo que estamos aprendiendo, o sea, importa, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es asegurarnos de que aprendemos, porque el qué va a cambiar y cambia todas las semanas. Lo que necesitamos es un espacio para que surjan esos qués, y esos qués irán modificándose, y está muy bien. Entonces, por eso otra de las preguntas que yo les hacía es, ¿cuántas de las empresas que están oyendo, o de las personas que están aquí, en sus empresas han hecho un ejercicio explícito de recoger lecciones aprendidas de lo que hemos aprendido hasta ahora? Y el 90 y tantos % de la gente me suele decir, no lo hemos hecho, lo he podido hacer yo a nivel individual, puede que lo hayamos hecho en mi equipo, pero como organización no hemos hecho el ejercicio. La mayor parte de las empresas todavía no tienen una respuesta, tienen ideas de lo que cada individuo opina, por supuesto, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El problema es que si no lo hacemos consciente, no significa que no estemos aprendiendo, significa que no hacer consciente lo que estamos aprendiendo nos dificulta gestionarlo porque es como si no hubiera pasado. Entonces, es difícil que tomemos decisiones de aquello que no podemos hacer consciente. Entonces, hay muchas dudas. Hay mucha gente que dice, bueno, pero realmente vamos a aprender, y hay gente que es bastante pesimista. Dice, yo me temo que no vamos a aprender mucho, no vamos a salir mejores necesariamente de aquí. Yo creo que somos capaces de aprender siempre que dediquemos algo de tiempo y de recursos. Ni siquiera mucho, pero algo le tenemos que dedicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy buenos para aprender, pero somos muy malos para mantener una cierta disciplina. Nos falta cultura de aprendizaje. Aprendemos cuando no nos queda más remedio, teletrabajamos cuando ya no hay otra salida, pero el resto nos cuesta mucho. Entonces, quiero entrar en ver cómo podemos incorporar la cultura de aprendizaje, tomando en este caso el ejemplo de la pandemia, ¿sí? Si yo les pregunto cuál es la principal partida de gastos en el presupuesto de una empresa, todas ellas, o en una organización pública, privada, lo mismo, tiene que ver con los sueldos los salarios de sus colaboradores. En una empresa de servicios es el 90 y tantos %, y en una empresa industrial es por encima del 60% son salarios. Es decir, todas las organizaciones ya son de conocimiento. No tienes que convertirte, porque la mayor parte de tus recursos ya los estás dedicando al conocimiento de las personas que vienen a trabajar todos los días.
Y si uno pregunta a ustedes en qué negocio están, imagínense que ustedes son una empresa que fabrica automóviles. Bueno, ¿tú estás en el negocio de producir automóviles o estás en un negocio de conocimiento que como resultado produce automóviles? Pero para eso, lo que tú gestionas es una cadena de conocimientos muy sofisticados, de todo tipo, desde materiales hasta diseño, hasta eficiencia, hasta combustibles, hasta motores. Y al final, evidentemente, es un automóvil. Pero lo que tú haces no es producir automóviles. Tú lo que haces es gestionar un montón de conocimientos muy sofisticados y al final sale un automóvil, ¿sí? Entonces, aunque no lo veamos así, todos estamos en el negocio del conocimiento. Todo lo que hacemos es gestionar conocimiento. Y cuando uno se pregunta, bueno, y al final de cuentas, ¿qué hay en una organización? Bueno, en una organización hay cosas, por un lado. Pero las cosas en general son un estándar. Tú los puedes comprar en el mercado y el tipo de computador que tienes, o de mueble, o de oficina, o de máquina, no hace mucho la diferencia. Y lo otro que hay en una organización son personas. Y claro, el problema es que las personas no son estándar. No puedo ir a buscar cualquier persona al mercado. Si mañana intercambiamos a los integrantes de estas organizaciones y mandamos a la gente de la TAM a Cencosud, de Cencosud a Entel, a Entel a Santander, a Santander a la TAM, ninguna de estas organizaciones funciona. Y no las estamos dejando sin personas, pero estamos cambiando el conocimiento del lugar. Entonces yo no puedo ir a buscar cualquier persona. Tiene que ser persona que tiene el conocimiento para desarrollarse en esta organización. Entonces, al final, todas las organizaciones trabajan con la materia prima con la que trabajan es conocimiento y con ese conocimiento elaboran los productos, servicios que entregan a sus clientes. Entonces, yo sé que esto no es políticamente correcto, pero las personas no son lo más importante en una organización. Es el conocimiento que tienen determinadas personas lo que a mí me interesa. Y por eso yo no contrato a cualquier persona, no lo contrato por el nombre y apellido, lo contrato por el conocimiento que tiene. Una parte muy pequeña de ese conocimiento está documentado y no siempre es fácil de encontrar y no siempre está actualizado. Y la mayor parte del conocimiento lo tienen las personas. La buena noticia es esa. Ahora todavía, hasta que llegue la automatización. Y por eso hay personas que tienen tanto conocimiento que cuando se van es un problema, es un riesgo. O hay personas que te gustaría que no estuvieran, pero tienen tanto conocimiento que el hecho de desprenderte de ellas de nuevo genera una pérdida gigante para la organización, ¿sí? Entonces, fíjense, el activo más importante para una organización ni siquiera es propiedad de la organización, es propiedad de las personas que todas las noches se van a su casa y a la mañana siguiente deciden si vuelven o no vuelven. Y el desafío para una organización es convertir eso en patrimonio de la organización también. No se lo vas a quitar a las personas porque no puedes. Lo tienen las personas, pero debería tenerlo la empresa también. Entonces, lo primero que hay que gestionar una organización es el conocimiento. Si uno dice, oye, ¿cómo es posible que Iberia se haya convertido en líder mundial en puntualidad? No tiene nada que ver con los aviones. El avión que usa Iberia es el mismo que usa LAN y no tiene que ver con los aeropuertos, usan los mismos aeropuertos. Hay conocimiento, hay decisiones, hay aprendizajes que han tomado las personas que te permite obtener mejores o peores resultados. Entonces, si estamos todos en el negocio del conocimiento, la pregunta es evidente. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a administrar si no tenemos otra cosa prioritaria que administrar? Y aquí hay una ley que es muy antigua, universal, que dice que al final, para sobrevivir, no importa si hablamos a nivel de individuo, de organización, de sociedad, tienes que aprender al menos a la misma velocidad a la que se mueve el entorno en el que tú estás. Si quieres, además, innovar y destacar, tienes que moverte más rápido. Y si te mueves más lento, no vas a estar, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que en un mundo donde las reglas cambian continuamente y cada vez más rápido, el que gana finalmente es el que empieza a aprender más rápido que los demás. O sea, la capacidad de aprender y anticiparse y ser capaz de desarrollar conocimiento más rápido que otros es lo que te da la ventaja. Los individuos, como decíamos antes, como tenemos un cerebro, tenemos una ventaja y es que no nos depreciamos siempre que sigamos aprendiendo. Si tú sigues aprendiendo, no te deprecias. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, nosotros solemos hacer una encuesta de gestión de conocimiento a nivel mundial y preguntamos las principales barreras para el conocimiento y el aprendizaje en las organizaciones. Siempre aparece arriba los temas culturales. O sea, la cultura de la organización es una barrera para incorporar aprendizaje y conocimiento nuevo. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito justamente de cultura de aprendizaje con la excusa del coronavirus. Cuando uno se pregunta qué es cultura, y hace poco una empresa me decía, mira, la cultura es como un perfume. No se ve, pero se huele. Y la cultura al final es todo el conjunto de normas, de ideas, es la manera en la que hacemos las cosas aquí, que es fruto además, cuanto más historia tiene una organización, más potente es una cultura, más inercia tiene la cultura. Y cuando uno le coloca el apellido aprendizaje, uno podría hablar de cultura de aprendizaje cuando no terminamos de hacer nada sin recoger y rescatar lo que aprendimos para la próxima vez y sin asegurarnos de que esos aprendizajes están disponibles para otro.
y al mismo tiempo no empezamos a hacer nada sin averiguar si es que no habrá conocimiento disponible para hacer esto que yo voy a hacer para no empezar desde cero. Por tanto, de nuevo, no termino sin aprender y no empiezo sin ver si hay aprendizajes. Y me gustaría entrar en un detalle, bueno, ¿y esto cómo uno lo puede incorporar en una organización? Porque hablar de cultura, hablar de modelos es muy fácil, pero ¿y esto cómo se podría ir incluyendo dentro de los procesos de la dinámica diaria de una organización? Les voy a contar una pequeña historia y vamos a hacer un pequeño break. Este es mi amigo, el del básquet. El entrenador de básquet lleva muchos años como entrenador profesional, estuvo hasta hace poco en Rusia, ahora va a empezar de nuevo en España. Y yo hablé con él un sábado por la mañana y él me contó lo siguiente, que él estaba en San Petersburgo en ese momento, en el CENI de San Petersburgo, y me contó lo siguiente. Yo hablé un sábado y él me dijo que el viernes tuvieron un partido de la Champions de básquet, en este caso, en Italia. Y el partido terminó a las 8 de la tarde. Y se subieron al avión y a las 11 estaba en el avión de regreso de Milán a San Petersburgo, y él lo que hizo fue, él creo que tiene a cargo el ataque, no me acuerdo, el ataque y la defensa. Él se vio en el avión el partido grabado completo de nuevo para ir recogiendo lo que había ocurrido, porque tenía que hacer un informe para entregárselo al día siguiente a su jefe, al primer entrenador, ¿sí? Y en el asiento de al lado estaba el otro segundo entrenador que estaba a cargo de la defensa, en este caso, haciendo lo mismo, viendo el vídeo del partido una hora después para hacer un informe para recoger lo que había salido bien, lo que no había salido bien, etcétera, etcétera. A la mañana siguiente, sábado, se reúne todo el equipo y lo primero que se hace es revisar el plan del partido. Todos los partidos tienen un plan de qué es lo que se va a hacer. Y cuando se termina el partido, lo que se hace es revisar cómo nos fue ese plan que diseñamos y se comprueba qué salió bien y por qué, qué no salió bien y por qué. Y además de todo eso, luego hacen un análisis súper pormenorizado de las estadísticas. Un equipo profesional, en este caso, recoge estadísticas de todo tipo. Y lo que se hace es un análisis de las estadísticas en todos esos apartados, grupalmente, individualmente, y después, y con videos de jugadas del partido, se recoge todo. Y luego lo que hacen es una serie de reuniones individuales con algunos jugadores para corregirles algunos errores que cometieron. En este caso lo hacen por separado, ¿sí? Y en ese caso les dan feedback individual a cada uno de los jugadores, y el lunes, que es la siguiente reunión, lo que hacen es preparar el siguiente partido, discuten el plan del siguiente partido y hacen un análisis pormenorizado del equipo rival, de cada uno de los jugadores. Es decir, si se fijan, y cuando uno les pregunta, lo que ellos te dicen, mira, nosotros somos una organización que tiene que aprender del último partido para aplicarlo en el siguiente partido. O sea, nuestro proceso depende continuamente de estar aprendiendo. Y aunque uno los vea jugar, en realidad todo lo que hacen es incorporar rutinas de aprendizaje, que a veces tienen que ver con reflexión individual, reflexión grupal, con uso de tecnología, con generar informes, con feedback, pero todo lo que están haciendo continuamente es aprender para aplicarlo en el siguiente partido. Y ahí incorporan el aprendizaje como parte de todas las actividades que hacen. De alguna manera está transparentado, está integrado. Entonces, yo les quiero hablar, que va a ser la parte en la que voy a detener, de cómo uno puede incorporar el aprendizaje dentro de la cultura. Y les voy a hablar de un modelo muy sencillito para que vean que esto es muy fácil de incorporar, que consiste en 3 momentos: en aprender antes, en aprender durante y en aprender después, con algunas rutinas que se pueden ir incorporando. Entonces, aquí habíamos acordado hacer una pequeña paradita y aquí me paro, Carol, y espero órdenes. Muchas gracias, Javier. Te cuento que nos han llegado un par de saludos y también algunas preguntas para ti. Juan Restrepo te saluda desde Cartagena de Indias, Colombia, del Colegio Montessori de Cartagena. Qué envidia. Y Evaristo González, saludos a todos desde Barcelona, y a Javier Martínez, experto en gestión del conocimiento, que siempre me ha animado a trabajar e investigar en la gestión del conocimiento en educación. Amigo también envían saludos desde Punta Arenas, Víctor, y te paso a leer una pregunta que es de Paula y dice: ¿el aprendizaje colectivo siempre se debe desarrollar desde adentro? ¿Qué significará desde adentro? Aquí no sé cómo interpretar bien este adentro. No sé si adentro de la organización. O sea, siempre lo que pasa es que yo creo que las fronteras esas fronteras ya no existen. O sea, evidentemente hay una organización. Yo sostengo que mucho del conocimiento que una organización requiere lo tiene dentro. No todo, ni mucho menos.
y eso significa mirar hacia afuera también. Luego, cuando hablemos una de las rutinas, y el otro día me escribían desde Colombia sobre este tema que tiene que ver con la inteligencia competitiva, con la capacidad de mirar lo que pasa afuera también, porque evidentemente hay muchísimo aprendizaje y muchísimo conocimiento fuera. Yo creo que esa frontera es bastante permeable. Y ahora, hay mucho conocimiento, nadie sabe más de nuestro negocio, o casi nadie, que nosotros mismos. Tenemos mucho conocimiento que generar solamente si dedicamos esfuerzos a hacer análisis y reflexión, es una de las preguntas que va a salir más tarde, de lo que nos está ocurriendo. Pero eso no se termina. Hay otros que hacen cosas parecidas a nosotros y, por tanto, podemos aprender mucho de los pares. Y hay otras industrias que hacen cosas distintas, pero de las que podemos incorporar muchas prácticas también. Entonces, es un concepto, yo no diría que es cerrado, pero el mejor lugar para empezar es desde la reflexión sobre la práctica diaria de las cosas que estamos haciendo. Pero yo creo que empieza por ahí, pero no termina por ahí. Hay mucho, por suerte, que aprender uno. Si tiene la voluntad y la disponibilidad, la curiosidad que hablábamos antes, uno siempre tiene posibilidades de aprender de muchas cosas, de muchos sitios y de muchas experiencias. Así que yo diría que esas fronteras son bastante permeables. Gracias, Javier. Y te cuento que Jonathan consulta si existen metodologías para organizaciones. O sea, a ver, sí, claro que existen. Y de hecho, a ver, el desafío de todo esto que estamos hablando, uno no es entenderlo, porque se estarán dando cuenta que más obvio y más evidente no puede ser. Segundo, no es que no haya metodologías o tecnologías. Las hay y además son relativamente simples. O sea, yo siempre pregunto, ¿quién de los que está escuchándome ahora dedica 5 minutos todos los días a hacer un ejercicio de análisis de lo que ha aprendido ese día? Y la mayor parte de la gente te dice que no lo hace. Y estamos hablando de 5 minutos y hay que hacerse 2 o 3 preguntas. O sea, no hace falta tecnología, no hay que ir a Harvard a hacer un magíster. Entonces, no es tanto un problema de metodologías, tecnologías, tiempo, sino del hábito y sobre todo de darse cuenta de lo importante que es aprender, de que si tú haces consciente el aprendizaje, a partir de ahí puedes construir lo que viene. Entonces, ¿hay metodologías? Sí. ¿Son complicadas? No. Lo más complejo, y lo voy a hablar al final, tiene que ver con la actitud, con la decisión de creer que aprender es importante, entonces darle el mismo nivel de prioridad. Es lo mismo que pasaba con la seguridad en el mundo de las empresas, sobre todo industriales, lo mismo que pasaba con el medio ambiente, lo mismo que pasaba con la innovación, lo mismo que está pasando con el género. Hace 10 años, por desgracia, se hablaba muy poquito de género hasta que alguien dijo, oye, esto no puede ser, hay que darle prioridad. Entonces, yo creo que es un tema, sobre todo, de considerar que es importante, porque en el momento que tú lo haces, las tecnologías y las metodologías están disponibles. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Daniela dice, Javier, saludos para ti. Justamente debo complementar gestión del conocimiento con la planificación estratégica. ¿Algún tips? O sea, sí, o sea, un tip, esto también da para una conversación, pero el ejercicio de planificación estratégica, yo creo que es un muy buen punto de partida justamente para preguntarse por algo que casi nunca se da. Cuando uno hace una planificación y define qué objetivos, qué resultados quiere, pero sobre todo cuáles van al final, un ejercicio de planificación estratégica es un ejercicio de priorización. ¿En qué vamos a concentrar nuestros esfuerzos? ¿Qué es lo que queremos hacer? La pregunta que muy pocas veces se hace es ¿qué conocimiento es el que hace falta para poder hacer eso? O sea, ¿y lo tenemos o no lo tenemos? En muchos casos hay cosas que tenemos que aprender para poder conseguir los objetivos que nos estamos trazando. Entonces, es un plano que para mí es casi natural incorporarlo en el ejercicio de planificación estratégica, pero que yo prácticamente no conozco ningún caso donde se haga. La mayor parte de los casos llegan hasta definir lo que queremos hacer, los resultados y los procesos y los clientes, pero rara vez se pregunta, bueno, ¿cuál es el conocimiento crítico que hace falta para poder hacer esto que queremos hacer? Y en el caso de que no lo tengamos, ¿qué vamos a hacer para incorporarlo, es decir, para aprenderlo? Javier, te cuento que otra pregunta es, existen muchos modelos de aprendizaje. ¿Cómo podemos determinar el que una empresa X necesita con detección de necesidades, por ejemplo? A ver, yo creo que esto es un tema simple y complejo a la vez. A ver, yo creo que igual que cada cuerpo, o sea, hasta ahora hemos tenido una industria, venimos del mundo de los átomos y el mundo de los átomos éramos nosotros los que nos teníamos que adaptar. Y entonces las cosas se hacía un patrón para todos. O sea, yo te hago un traje y da lo mismo tu cuerpo, tú te metes en este traje. ¿Sí? Y es en el mundo de los átomos. En el mundo de las neuronas, en el mundo de los intangibles, tú puedes hacer un traje para cada cuerpo. ¿Sí?
Y, por tanto, para cada empresa uno debería pensar, bueno, cuál es el modelo y cómo se adapta el modelo con las prácticas para la realidad de cada empresa, que tiene sus propias prioridades, que tiene sus propias necesidades, que tiene su idiosincrasia, que tiene su historia, que tiene su cultura. Ahora, hay cosas que se repiten siempre y el proceso de aprendizaje al final aprendemos haciendo las cosas. Yo creo que todo este tema de los estilos de aprendizaje, al final si tú no practicas, no aprendes. Y eso lo hacemos todos. Ahora, hay gente que prefiere empezar de una manera, hay preferencias, si tú quieres. Entonces, yo creo que es cuestión de hacer del stock o del catastro de actividades que uno puede incorporar, es entender cuáles de esas son las que mejor se adaptan a lo que queremos hacer y cómo las vamos adaptando además a la realidad. Pero al final tampoco hay tantas variaciones. Es decir, lo que hay que hacer para aprender no cambia tanto. Uno tiene que fijarse objetivos y tratar de conseguirlos, y en el caso de que no los consigue y se produzca una diferencia, tratar de reflexionar y entender por qué me está pasando algo distinto de lo que yo quería y probar con otras hasta que consigo hacerlo. Entonces, tampoco hay tantas variaciones. Sí que es verdad que hoy tenemos muchas más posibilidades de adaptarlo y que hay que hacerlo así a la realidad de cada organización. Pero no es un proceso tan complejo y, de nuevo, todo esto donde te la juegas, como siempre, es en la ejecución. Y hasta que no lo haces, tú puedes dibujar miles de modelos y con miles de alternativas, pero aquí la cuestión es empezar a hacerlo. Y empezar siempre es muchísimo más recomendable empezar con poquito, pero asegurarte que lo haces, que no trazarte un plan y de modelo sofisticado, que al final nunca lo vas a llegar a hacer. Entonces es mucho mejor empezar con algo sencillo, incorporar el hábito de la reflexión, que luego lo vamos a ver, y luego ya lo irás haciendo más complejo, ya lo irás escalando, ya irás incorporando metodología y tecnología y indicadores. Es mejor empezar con poquito que no empezar. Muchas gracias, Javier. Enrique pregunta, de acuerdo a vuestra experiencia, ¿cuáles son los pilares para lograr un reskilling positivo dentro de las organizaciones? El tema de reskilling yo creo que no es algo, o sea, a la escala a la que se empieza a plantear ahora, yo no tengo experiencia en eso y no sé quién podrá tenerla todavía, porque es un proceso a esta escala relativamente reciente. Porque no es un cambio, o sea, uno no cambia, uno no pasa de hacer una tarea que ha hecho durante toda la vida a de repente desarrollar una serie de habilidades de un día para otro. Esto es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces yo ahí realmente no estoy muy cualificado para responder esa pregunta, porque me parece, por un lado, que estamos todavía empezando ese proceso, forzado por temas de automatización, forzado por la pandemia ahora mismo, y yo no sé lo suficiente y yo creo que todavía no tenemos recorrido suficiente. Es un proceso, evidentemente, que debería ser natural, que uno debería considerar que su vida es un proceso de aprendizaje continuo, que no estamos muy preparados para ellos porque en general educamos a la gente para que desarrolle una profesión y en general la gente tiende a no moverse mucho de aquello en lo que ya ha desarrollado conocimiento, se siente seguro. Y yo creo que ese es uno de los desafíos de los próximos años. Por eso yo insisto tanto que lo que la educación debería asegurarse no es de que sepas muchas cosas, sino de que sepas aprender, porque luego tú puedes tomar la decisión de estar continuamente cambiando eso que tú vas aprendiendo, eres mucho más útil para adaptarte. No podría responder mucho más que eso. Muchas gracias, Javier, por todas tus respuestas. Les quiero recordar a toda nuestra audiencia que les vamos a hacer llegar la presentación utilizada por Javier, así como también la grabación de este encuentro. Muchas gracias, Javier. Te invito a continuar con la presentación. No, por Dios, gracias a ustedes. Ok, nos habíamos quedado en los 3 momentos. Bueno, aprender antes, de nuevo parece muy lógico, es antes de que hagamos algo, ¿qué sabemos o qué saben otros que podemos aprovechar? Y hay una cosa que sabemos que no podemos hacer, es predecir el futuro. Y fíjense, si miramos lo que ha pasado en los últimos años, en el caso de Chile hemos tenido desde terremotos hasta fenómenos naturales de todo tipo, volcanes, inundaciones, incendios, no solamente en Chile, en todas partes. Uno puede mirar la historia de las epidemias y las pandemias, que es gigantesca, o movimientos sociales que nadie podía predecir. O sea, no somos muy buenos predeciendo y deberíamos ya haber aprendido que lo que no creemos que va a ocurrir, termina ocurriendo. Entonces, fíjense que hasta no hace tanto había un personaje en los barcos antiguamente que era el vigía, que estaba encaramado ahí en el palo mayor y que su única misión era vigilar el horizonte, era otear para ver qué era lo que podía ocurrir, avisar a sus compañeros de lo que se venía, bueno o no bueno, ¿sí? Entonces, yo creo que una organización, una de las cosas que tiene que hacer es dedicar justamente, y eso tiene que ver con la pregunta que me hacían antes,
tiene que tener una red de sensores para detectar lo que está pasando fuera también, para ver qué está ocurriendo, qué se viene, qué podría ser, qué están haciendo otros. Y eso hay que compatibilizarlo con los aprendizajes de lo que ha pasado antes. Yo tengo que estar con un pie adelante y un pie detrás. ¿Por qué? Porque recuerden que uno de los objetivos es anticiparnos a lo que viene, ver qué conocimiento existe que nos permita anticiparnos. Yo sé que no puedo impedir, evitar un terremoto, pero me puedo preparar. Yo posiblemente no podré parar una pandemia, pero me puedo preparar. Y si no lo puedo anticipar, al menos, si yo estoy preparado, puedo reaccionar rápido. O si no, si ya ni siquiera eso, por lo menos asegurarme de que aprendo para que la próxima vez no me pille como me pilló esta vez. Por eso, cuando hablamos del tema de la vacuna, el problema es que si tú no has hecho nada, tienes que esperar un año. Y esperar un año en desarrollar ese conocimiento y aprender, en este caso, es un tiempo gigantesco. ¿Qué dos preguntas se hace uno en ese aprender antes? Bueno, lo primero es qué es lo que sabemos, que lo decíamos antes, ser consciente de qué conocimiento tenemos. Y al mismo tiempo, ¿qué podemos aprender de otros? Y aquí hay que ser lo suficientemente humilde como para reconocer que por mucho que yo sé, hay muchas cosas que no sé. Y entonces tengo que preguntarme qué conocimiento tendrán otros que me podría servir a mí. Entonces, en el caso de esta crisis, uno dice, oye, esto no era posible preverlo. Y había muchos antecedentes, y había muchos avisos, y había hecho estudios científicos que te decían, oye, esto es una posibilidad real. Y de hecho, incluso había análisis económicos del impacto que podía tener, por un lado, prevenirlo, qué inversión hay que hacerlo, y por otro lado, el coste que vamos a pagar en el caso de que una pandemia ocurra. O sea, todo esto ya existía, ya estaba documentado. Entonces, si uno piensa en qué rutinas de aprendizaje podemos incorporar en el aprender antes, bueno, una de las cosas es que tenemos que ser mucho más eficientes identificando riesgos. Yo creo que vamos a tener que incorporar a guionistas de Hollywood para ponernos más creativos. Pero luego hay que ir incorporando toda una serie de rutinas permanentes para simular esos escenarios, para intercambiar conocimiento con otros, para tener bases de conocimiento mucho más inteligentes. Lo que hablábamos antes de la inteligencia competitiva, estar continuamente escaneando. Es decir, tenemos que incorporar rutinas y las rutinas son algo que ocurre regularmente, no de vez en cuando. ¿Sí? Si no vamos a aprender durante, que es justamente donde estamos ahora, es incorporar el aprendizaje mientras entramos en el proceso. Claro, como no hubo un aprender antes de la pandemia, porque nadie lo anticipó, cada uno ha reaccionado como ha podido, y hay algunos que lo han hecho mejor y otros lo han hecho peor. Pero fíjense, aquí lo crítico, de nuevo, es qué estamos aprendiendo durante la pandemia, pero no como pregunta, sino como rutina donde hacernos esa pregunta. ¿Cuáles son los espacios que estamos teniendo para reflexionar respecto de qué estamos aprendiendo? ¿Sí? Y por eso yo siempre hablo de 3 hábitos que son muy sencillos de entender. El primero, lo decíamos antes, es el hábito de la reflexión, que es pararse a mirar lo que está pasando. Por eso cuando yo preguntaba cuántas empresas han hecho el ejercicio de recoger lecciones aprendidas, la mayor parte de ellas no lo han hecho. Y reflexionar al final es mirar qué está pasando. Yo siempre pongo este ejemplo del presidente de British Petroleum, que cuenta que en el año 95 ellos tardaban 100 días en perforar en aguas profundas, y la perforación es el proceso que más recursos requiere en el mundo del petróleo. Él dice, hoy tardamos 42. ¿Cómo lo hicimos? Cada vez que perforamos nos preguntamos qué aprendimos y cómo podemos aplicar la próxima vez. Es decir, la pregunta que hacía antes, el conocimiento está en casa para empezar. Y yo esto lo he visto, yo he estado en pozos petroleros en Venezuela y uno ve que no terminan cuando encuentran el petróleo, terminan cuando se juntan y se hacen 4 preguntas respecto de qué tenía que pasar, qué pasó, qué salió bien y mal, qué haríamos distinto la próxima vez. Y eso está incorporado dentro del proceso. El segundo hábito es sistematizar, es sintetizar, es dejar algún registro de lo que estamos haciendo. Pongo el ejemplo de Nadal, en este caso el tenista, para que vean. El año 2005 recién había ganado su primer Roland Garros y ese mismo domingo, el primero no sabía los que iba a ganar después, se va de fiesta o se va a celebrarlo, pero su entrenador, cuando llegan de la fiesta ese mismo día, agarra un lápiz y un papel y se pone a anotar los fallos cometidos durante el torneo, los aspectos que tenía que mejorar a partir del próximo entrenamiento. No se lo guarda en la cabeza, lo anota en un papel, con ese papel planifica los entrenamientos y después tiene trazabilidad hacia atrás para mirar cuánto están contribuyendo los entrenamientos a corregir los fallos, es decir, no se lo guarda, lo registra y eso además luego lo puede usar para el tercer hábito, que es compartir. Cuando yo tengo registro histórico, empiezo a generar memoria. Y compartir significa que el conocimiento no me lo guardo para mí, sino que, lo que hablábamos antes, lo puedo distribuir, lo puedo compartir. ¿Sí? Este video, imagino que lo conocen, siempre lo pongo como un ejemplo de el impacto que tiene compartir. Esto que estamos viendo, esto es un problema igual que el coronavirus.
Cuando tú no tienes conocimiento no lo puedes resolver. Estos burros no pueden saltar esta valla, no porque no se puede, sino porque no saben. Y cuando llega alguien con conocimiento y lo comparte, esto deja de ser un problema. Y cuando alguien llega con la vacuna y la comparte, posiblemente esto dejará de ser un problema. Y encima el que tiene conocimiento es suficientemente educado para pasar el último. Y no le cuesta nada compartirlo. Le toma 2 segundos compartirlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante aprender mientras y durante? Bueno, porque tenemos que hacer consciente el aprendizaje, lo hablábamos antes. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos especialistas en reaccionar en el momento cuando la cosa es inevitable. Y después, bueno, después nos relajamos. Cuando pasa el momento, bueno, disfrutamos, ¿sí? Y el problema es que el virus no se relaja, el virus no perdona, el virus no se va de fiesta, sigue trabajando. Entonces, si esperamos al final, por un lado, no nos vamos a acordar de lo que pasó, no vamos a poder hacer trazabilidad. Y segundo, no podemos ir aprovechando cada día las cosas que estamos aprendiendo. Entonces, ¿por qué es importante priorizar el aprendizaje? Bueno, porque yo creo que, entre otras cosas, esa obsesión por producir nos ha traído hasta aquí y nos hemos olvidado de aprender. Y tenemos que equilibrar esto un poquito. Por eso vuelvo al tema de los procesos. Sabemos que los procesos te están diciendo para producir no hace falta aprender. Y lo que necesitamos es, evidentemente, procesos para producir, pero tenemos que incorporar además que al mismo tiempo que producimos, aprendemos. No vamos a dejar de producir, tenemos que incorporar el aprendizaje dentro de los procesos. Porque al final el objetivo de una organización nunca va a ser aprender, nunca va a ser gestionar el conocimiento, nunca va a ser innovar, va a ser hacer lo que tenga que hacer para atender a sus clientes. Pero hoy, para hacer, tú necesitas conocimiento, lo hablábamos antes, necesitas personas con conocimiento. Y el proceso que produce conocimiento se llama aprendizaje. El conocimiento no sale de otro lugar que no sea el aprendizaje. Entonces, en un mundo que ustedes ya saben que cambia todo el rato, que es complejo, la rapidez de ese cambio tiene un impacto directo sobre el conocimiento. Es que hace que caduque cada vez más rápido. Lo que antes tú tenías para toda una vida, hoy en día los periodos de caducidad de ese conocimiento cada vez son más cortos. Y eso hace que aprender sea incluso más importante que saber. Porque el saber te dura hasta mañana. Aprender te dura para siempre. Me imagino que conocen a Harari. So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn. O sea, uno de los principales intelectuales o pensadores actuales te dice la principal habilidad del siglo XXI es aprender continuamente. Y ya si McKinsey abre un artículo el otro día diciendo la habilidad más importante es aprender, parece que la cosa va en serio, ¿sí? Ojo, estamos hablando de aprender del futuro. Una cosa es aprender de lo que ya pasó, otra cosa es aprender de lo que no sabemos. Y hoy en día estamos, con el caso de la pandemia, estamos aprendiendo y tenemos que aprender de cosas que no sabemos, donde el pasado no necesariamente nos sirve. Y nuestra vida al final depende de nuestra capacidad de aprender. Ya hay muchas empresas que contratan a las personas no por lo que saben, sino por lo que son capaces de seguir aprendiendo. Y eso significa también dejar de hacer cosas, y eso tiene que ver con el tema del reskilling, dejar de hacer cosas que has hecho hasta ahora y que te dan seguridad y que te dan en muchos casos tranquilidad y te dan poder y te dan prestigio para aprender cosas distintas. Ahora, aquí la invitación es o aprendes todo el rato o te conviertes en un commodity y cuando te conviertes en un commodity vas a ser fácilmente reemplazable. Es una decisión personal porque al final el proceso de cambio ya no es una cosa puntual. Un proceso de cambio uno ya no lo puede meter en una carta LAN. El cambio es un proceso permanente, ya no es un suceso. Entonces, en un negocio de conocimiento como estamos todos, solamente sobrevivís si sigues aprendiendo. Evidentemente, de la pandemia, nuestros esfuerzos tienen que estar concentrados en resolver el problema, por supuesto, pero al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de dedicar algo a registrar lo que estamos haciendo, lo que funciona, lo que no, por qué estamos tomando determinado tipo de decisiones, porque si no, no vamos a tener trazabilidad. Y esto es decir, oye, ya sé que tengo que respirar, pero puedo respirar y también dedicar un tiempo a comer. O también dedicar un tiempo a dormir. No puedo dejar de respirar, por supuesto, hay que resolver el problema. Pero que si no nos preocupamos de aprender, la próxima pandemia que llegue nos va a volver a pillar igual. Entonces, ¿qué rutinas podemos incorporar para aprender durante? Bueno, yo creo que tenemos que ser mucho más eficientes en entender las causas de los problemas. A mí nos ha tocado participar en varios procesos para entender y hacer ejercicios de buscar la causa raíz de los problemas y en general se hace un trabajo bastante superficial, muchas veces por falta de tiempo. Y hay que, evidentemente, experimentar. Si tú quieres desarrollar una vacuna y aprender del futuro, tienes que probar. Y ahora hay mucho que aprender de lo que pasó antes, que generalmente no lo tenemos accesible. Hay que incorporar el aprendizaje como parte del día a día. Hay conocimiento que tienen otros del que tenemos que aprender.
Y hay que transferir ese conocimiento y, por supuesto, los equipos directivos también tienen que aprender. Les está tocando aprender a liderar de manera diferente, a funcionar de manera diferente. Y bueno, luego está el aprender después, que es al final, por un lado, recoger lo que aprendimos, pero también ser conscientes de qué cosas nos hemos dado cuenta que no sabemos y tenemos que aprender. Entonces, al final, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a tener cuando terminemos? Evidentemente, un montón de muertos y una crisis gigantesca, pero además tendremos un montón de aprendizajes que nos permitan asegurar que esto no va a volver a ocurrir. Y aquí hay una cosa con la que hay que tener cuidado. Y ojo que no podemos pensar que uno empieza a aprender en el momento que termina el virus. No empieza en ese momento. Ese será el momento de consolidar algunas de las cosas, porque quizás ahora no las podemos implementar, pero el proceso de aprendizaje está pasando ya y te obliga a cambiar. Por eso cuando estamos hablando de aprender, aprender compromete a cambiar, y cambiar es hacer cosas diferentes, cambiar conductas. Y por eso, de alguna manera, tendremos luego que fiscalizar el impacto que está teniendo esos cambios. No me sirve generar informes que se queden en la estantería. Tenemos que ver cuáles son los resultados y corregir lo que no esté funcionando. Y para eso necesitamos recursos y responsables, sí. Muchos, bueno, no tanto. Hoy en día, por ejemplo, gastamos muchos recursos y muchos responsables en prepararnos para guerras que no ocurren. Y en este caso estamos hablando de dedicar recursos y responsables para guerras que en este caso se van a derrotar con conocimiento. De lo que todos los expertos están básicamente de acuerdo es de que van a llegar más pandemias. Entonces, al final, nuestra decisión es ¿qué hacemos? ¿Aprendemos de esto o no? Porque va a ocurrir de nuevo. Y aquí las dos preguntas que hablamos antes es, lo primero es ser conscientes y recoger qué es lo que hemos aprendido, qué conocimiento hemos generado y qué cosas vamos a cambiar. Y lo segundo es también qué cosas nos hemos dado cuenta que no sabemos, que tenemos que aprender y qué vamos a hacer para aprenderlas. Algunas rutinas muy sencillas. Lo primero es que uno tiene que hacer retrospectivas para recoger y cosechar todo lo que hemos aprendido. Lo que ha funcionado bien y lo que no ha funcionado bien. Y eso lo tiene luego que convertir, ojalá, en algún tipo de activo que me sea fácil de compartir. Las historias, que son la principal herramienta de compartir conocimiento del ser humano, los casos, y asegurarse de que eso luego se implementa y hacer seguimiento de esa implementación. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, por si a alguien le cabía alguna duda, estamos en la era del conocimiento. O sea, el principal medio de producción que tenemos todos es el cerebro. No importa el tipo de conocimiento que se trate, todos trabajamos con el cerebro. Y de las crisis solamente se puede salir con conocimiento. Y el conocimiento, para generar conocimiento hay que aprender, por eso es tan importante aprender. Y una organización que no aprende, yo creo que se condena a desaparecer. Y eso, de nuevo, es una decisión que uno toma. Tú puedes decidir si quieres usar una sierra eléctrica o no. Y es tu decisión y, por supuesto, no tienes por qué hacerlo. Pero luego tienes que estar, evidentemente, tienes que hacerte responsable de esa decisión. Fíjense lo que dice el CEO de Microsoft. Dicen, nosotros no queremos ser una organización que lo sabe todo, sino que lo aprende todo. O sea, está mirando mucho más hacia adelante. Y esto significa combinar siempre un binomio que tiene dos componentes y que ocurren al mismo tiempo. Lo primero es qué es lo que sabemos, pero al mismo tiempo es qué es lo que vamos aprendiendo, qué es lo que tenemos que aprender. Y esto es una situación esquizofrénica porque te obliga a estar con un pie en el presente. Hoy en día tengo clientes, tengo compromisos, tengo objetivos, tengo personas y tengo que dar cuenta, pero al mismo tiempo tengo que estar con un pie en el futuro, que es el futuro será distinto, seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Tendré que aprender otras cosas distintas y tengo que estar cómodo o tengo que ser capaz de convivir con las dos cosas al mismo tiempo. Hoy sabemos que tenemos que complementar el hacer con el aprender. No vamos a dejar de hacer, tenemos que incorporar el aprender. Y tenemos que pasar de estar tan orientados a la acción, donde nos estamos continuamente midiendo lo que hacemos, lo que hay que hacer, incorporar la reflexión, que es preguntarnos, bueno, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Qué estamos aprendiendo cada vez que hacemos algo? ¿Cómo podemos mejorar para la próxima vez? No es dejar de hacer, es incorporar la reflexión a la acción. El conocimiento te asegura los resultados de hoy y es el aprendizaje el que te da alguna garantía de supervivencia para mañana. Ahora, ojo, aprender no es gratis y no es que sea gratis, que sea caro en plata, no. Lo que te dice es, dame tiempo y yo te aseguro un buen retorno, pero me tienes que dar tiempo. Y hoy en día la velocidad, la ejecución, justamente lo que te dice es que no tenemos tiempo, no dejamos tiempo para la reflexión. Y el aprendizaje no da resultados de un día para otro. O sea, uno no va a poder sembrar y esperar cosechar al día siguiente. Por eso yo no puedo responder mucho más al tema del reskilling, porque es un proceso que hacer un reskilling de alguien para que pueda realmente ser productivo no pasa de la noche a la mañana, no son cursos. Y la principal excusa que uno escucha en todas las organizaciones es ¿por qué no reflexionamos? Porque no tenemos tiempo. ¿Por qué no aprendemos? Porque no tenemos tiempo, que yo creo que es una excusa, que luego lo vamos a ver.
Aquí hay un rol gigantesco de nuevo del liderazgo. ¿Por qué? Bueno, la principal herramienta de aprendizaje, y eso lo sabe cualquier padre, es el ejemplo. Tus hijos no escuchan lo que tú dices, escuchan lo que tú haces. Y por tanto, si tú realmente le quieres dar importancia al aprendizaje, tú tienes que ser un ejemplo de aprendizaje. Aquí Elon Musk te dice, bueno, yo, ¿por qué soy o por qué me va bien? Porque aprendo. ¿Por qué a estas personas les va bien? Porque han convertido el aprendizaje en un ritual al que le dedican tiempo sagrado todos los días. Y uno no puede decir, no, es que estas personas tienen tiempo, no, deben estar más ocupados que cualquiera de nosotros. Entonces, yo tengo que ser un experto y un especialista en aprendizaje yo y desarrollar el aprendizaje en mis equipos. Y eso hay que hacerlo ahora, porque si no, si el virus aprende más rápido que nosotros, perdemos la batalla. Entonces, el aprendizaje no puede ser una casualidad, cuando nos sobre tiempo, cuando me caiga bien. No, el aprendizaje tiene que ser sistemático, tiene que estar planificado, igual que están planificadas el resto de tareas y de procesos. Y aquí entra un componente que tiene que ver, que lo hemos dicho antes, con la colaboración. Que esto ya es portada del Harvard Business Review desde hace mucho tiempo. El ser humano ha llegado hasta donde ha llegado por su capacidad de colaborar a gran escala, cosa que no puede hacer ningún otro animal. No porque seamos más inteligentes, que lo hemos ido haciendo, sino porque hemos sido capaces de colaborar a gran escala. ¿Y esto qué significa? Bueno, que sabemos que nadie tiene todo el conocimiento, sino que ese conocimiento está distribuido y que nadie por sí mismo puede hacerlo todo. Y sin embargo, cuando uno llega a una organización, siempre se encuentra los compartimentos estancos, los feudos, los silos. El curso que más se compra todos los años es trabajo en equipo. Entonces, lo que uno ve es justamente la antítesis de la colaboración. Y de nuevo, no por mala fe, sino porque el diseño de la manera de trabajar lo que hace es aislar a la gente por procesos, por especialidad. Entonces, las organizaciones no pueden sobrevivir si sus integrantes no colaboran. Y esta colaboración no puede ser una opción que dependa solamente de ti. No, necesitamos que colabores porque hemos diseñado y creemos que en la colaboración ganamos todos, los resultados mejoran. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, yo te creo las condiciones, pero si no quieres, esta no es tu organización. Y la colaboración depende de la confianza. Y la confianza y la colaboración depende de que el liderazgo lo impulse o lo impida. Evidentemente vamos a tener que tratar con egos. El punto de partida siempre es el yo. Y no es cuestión de destruir el yo, es cuestión de construir el nosotros, que es que por encima del yo, que siempre va a estar y tiene que estar, haya un nosotros. ¿Sí? Y finalmente quiero ver el tema de la actitud que está relacionado con todo esto. Miren, la pandemia lo que nos demuestra es que todo depende de nuestras prioridades. Hace 6 meses todo el mundo te decía, o mucha gente te decía que no se podía teletrabajar, y hoy en día hemos demostrado que se puede teletrabajar. Es decir, todo depende, aquello que queremos que ocurra termina ocurriendo, y aquello que no queremos que ocurra, aunque lo disfracemos con muchas excusas, no pasa. Les voy a poner el ejemplo que siempre pongo, que ya que sé que es muy maldito, pero ¿qué es lo que hay que hacer para perder peso? Todo el mundo lo sabe. No hay que hacer de nuevo un máster en Harvard. Yo, por ejemplo, decidí perder 14 kilos en 10 semanas ahora durante la pandemia. Entonces, ¿de qué dependía? ¿De saber lo que había que hacer? No, si ya lo sabía, lo sabemos todos. ¿Qué es lo que hay que hacer para perder peso? Bueno, hay que vigilar lo que uno come, hay que ser ordenado y hay que hacer ejercicio, pero de manera sistemática. Entonces, uno, magia, pierde kilos. ¿Cómo lo hace? Bueno, kilo a kilo. Entonces, fíjense, el entrenador de Nadal, el ex entrenador que era su tío, fíjense, hay una frase que es antológica. Pues dice, mira, las cosas son más simples. Si uno quiere hacer algo, lo hace. Y si no, no. Si uno quiere trabajar, podía teletrabajar. Siempre se pudo. Simplemente no queríamos. O preferíamos hacer otra cosa. O no nos fiábamos o queríamos tener el control. Entonces, Paco de Lucía, que fue uno de los mejores guitarristas del mundo, decía, oye, cualquiera puede ser el mejor guitarrista del mundo si está dispuesto a pasarse, 30 años, 10 horas diarias practicando los 7 días de la semana. ¿Se puede? Bueno, aparentemente se puede. Y no lo digo yo, lo dice Paco de Lucía. La cuestión es, ¿se quiere o no se quiere? Entonces, al final, somos y tenemos lo que queremos ser o que queremos tener, porque no hay 50 años de mala suerte ininterrumpida. Entonces, no se puede, es una mentira para disfrazar algo distinto, que es no estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, o le doy prioridad, o para mí es más importante esto. Y ojo, esto es legítimo, simplemente es una cuestión de reconocerlo y transparentarlo. ¿Se puede aprender? ¿Se puede trabajar? Por supuesto, es una cuestión de que queramos hacerlo, confiemos en las personas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el principal enemigo lo tenemos en nosotros mismos. Hay muchas cosas que no las hacemos porque no creemos que se puede o porque no estamos dispuestos, porque exigen, evidentemente, esfuerzo y sacrificio. Entonces, está bien, el ser humano tiene una capacidad de aprendizaje descomunal y eso es la parte positiva, pero ojo,
tenemos una memoria muy corta y tenemos que ser conscientes de eso. Por eso es tan importante construir esa memoria permanentemente, porque se nos olvida, porque cambiamos. Y si no nos tomamos en serio el aprendizaje, al final la principal amenaza somos nosotros mismos. Y por eso les recuerdo, cuando hablamos de cultura de aprendizaje, hablamos de que no hacemos nada que no incluya al menos preguntarnos respecto de qué es lo que estamos aprendiendo. Es decir, en todo lo que hacemos siempre hay la posibilidad de preguntarse esto, si lo hiciera de nuevo, ¿lo haría igual? ¿Lo haría distinto? ¿Qué corregiría y por qué? Y no cuesta tanto, es simplemente el hábito mental de hacerse la pregunta. ¿Y a qué es lo que estamos apuntando? Bueno, a tratar de mejorar ese coeficiente de inteligencia organizacional que depende de dos cosas. Uno, de usar estratégicamente el conocimiento que tenemos hoy, y para eso hay que ser conscientes de cuál. Pero al mismo tiempo, de crear conocimiento nuevo para adaptarnos a un entorno que está cambiando. Y yo tengo que ser capaz de manejar esos dos elementos. Termino, y el mensaje me gustaría que fuera optimista. Hemos hecho un montón de cosas bien. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad por muchas cosas que nos falte por mejorar. Pero el conocimiento que nos ha traído hasta aquí no es el que necesitamos para lo que sigue. Entonces, le tenemos que dar las gracias, pero tenemos que seguir aprendiendo y haciendo cosas de manera diferente. Y esto no es una cuestión de plata. O sea, mejor si tengo plata, pero no es una cuestión de recursos. Esto, de nuevo, es una cuestión de ser conscientes de que el mundo depende de la capacidad de aprender y de ser conscientes de el riesgo que uno corre si su organización se permite no aprender. Y al final, el COVID nos manda dos mensajes para mí que son muy evidentes. Lo primero es si ya nos hemos dado cuenta de que al final todo depende de aprender. Lo que está pasando ahora depende de nuestra capacidad de aprender a funcionar en un escenario absolutamente distinto del que era hace 6 meses. Y si no aprendes, te quedas atrás y te consume. Y lo otro es, entonces, si nos atrevemos a cambiar para hacer cosas distintas en lugar de estar esperando para volver a lo que era antes, que fue lo que nos llevó justamente a la situación en la que estamos ahora. Así que eso era. Muchísimas gracias. Como decía antes Carol, yo feliz les comparto la presentación y no sé si yo tendré respuestas para preguntas, pero si quieren que conversemos algún otro aspecto, yo, por supuesto, disponible. Mil gracias. Javier, muchas gracias a ti por tu exposición. Te cuento que nos han llegado algunos comentarios y preguntas. Oscar, por ejemplo, dice, eso es, el desafío es aprender a aprender. Y María pregunta, ¿cómo sabemos que una empresa aprendió algo o está aprendiendo? Bueno, el comentario sin duda, ese es es una frase muy conocida de aprender a aprender. Efectivamente, es desarrollar la capacidad de estar aprendiendo y de no caer prisionero, que es una tentación muy evidente. Una vez que sabes algo en lo que yo hiciste una inversión muchas veces de energía y de esfuerzo, lo que quieres hacer es rentabilizar esa inversión, y es razonable. El cerebro siempre lo que te invita es a que no consumas energía, a que aproveches lo que sabes. Pero cuando eres consciente de que el entorno se mueve tan rápido, efectivamente tienes que estar disponible, y esa es la mala noticia, es que no vas a poder descansar, entre comillas, vas a tener que seguir aprendiendo. Y si disfrutas del aprendizaje, entonces es una buena noticia. ¿Cómo se sabe cuando una empresa aprende? Mira, los intangibles son muy difíciles de cuantificar, aunque las mentes ingenieriles, yo sostengo que Chile y en general el mundo está dirigido por ingenieros. La mayor parte de las personas que toman decisiones en las organizaciones suelen ser ingenieros, con todo el cariño que les tengo, y generalmente tratamos de cuantificar y de medirlo todo. Y los intangibles son muy difíciles de medir, que no quiere decir que no tratemos de hacer algo para gestionarlos, pero que los instrumentos de medición tradicionales no nos sirven mucho. Entonces, yo para medir cuánto sabe alguien le pongo una nota, pero me parece que una nota es un muy mal indicativo de cuánto sabe alguien. Porque cuando tú vas por ejemplo, si te examinas para sacarte la licencia o el carnet de conducir, no te ponen un número, lo que te piden es demuestra una serie de conductas o de comportamientos o de maniobras. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo una organización aprende? Bueno, cuando hace cosas distintas de las que hacía antes. Y ahí lo que tú vas a medir no es tanto lo que aprendes, sino el resultado del aprendizaje. Si yo el año pasado, o sea, ¿cómo se sabe si yo aprendí algo respecto de cómo bajar de peso? Bueno, porque yo puedo evaluar en cuánto estaba antes y en cuánto estoy ahora. No estoy midiendo necesariamente lo que yo aprendí de nutrición o de ejercicio, pero sí estoy midiendo el resultado de aplicar ese conocimiento. Entonces, yo me concentraría no tanto en medir el aprendizaje como tal, sino en medir el efecto que está teniendo el aprendizaje, porque al final aprender es un medio, no es un fin.
Y el conocimiento y gestión del conocimiento es un medio para conseguir un resultado, un objetivo. Y, por tanto, el foco no debiera ser tanto el medio, sino el fin. Y el medio es lo que me permite, entre comillas, llegar a ese fin. Muchas gracias, Javier. Te cuento que nos preguntan, ¿siempre es bueno aprender a desaprender para volver a aprender? ¿Alguna estrategia post-COVID? Es que yo creo que no estamos en post-COVID, ni mucho menos todavía. Y además, que no tiene que ser, en el caso del COVID es un muy buen ejemplo que nos sirve y como nos afecta a todos, es un ejemplo que es muy fácil de usar. Pero fíjate, yo en su momento me acuerdo que escribí una columna sobre el tema de desaprender, porque me llamaba la atención que durante una época, yo como tengo muchos años, llevo muchos años dando vueltas, hubo una época hace unos años que se puso muy de moda en muchos eventos, siempre había alguien que daba alguna ponencia sobre desaprender. Y parece que desaprender es borrar lo que tú tienes y tú no puedes borrar lo que tienes. Y además es que no merece la pena y aunque lo intentaras no lo vas a poder conseguir. Lo que sí que tiene sentido es tratar de sobreescribir, entre comillas, o desarrollar capacidades que son distintas. Que es complicado porque la inercia siempre te lleva a volver a lo que tú hacías. Como has ido generando esa sinapsis, como decíamos antes, cuanto más veces lo has hecho, más automático te sale. Y desautomatizar ese proceso toma mucha energía, pero no es tanto de borrar eso como desarrollar el nuevo hábito. Entonces yo me concentraría sobre todo no en borrar, en tirar a la basura, sino en generar lo nuevo, en aprender lo nuevo, que a veces cuando es contrario a lo que hacías antes, por ejemplo, me acuerdo de un caso siempre de un amigo me contaba de un tenista que tenía que cambiar un golpe que antes lo hacía de una manera y ahora lo tenía que hacer de una manera distinta. Claro, la inercia le llevaba a hacerlo de una manera y claro, ahí casi como que tienes que hacer algo contrario. Pero yo creo que hay que concentrar sobre todo el esfuerzo en lo nuevo, en aprender lo nuevo y lo otro lo vas a aparcar y a veces hasta eso que aparcas en algún momento vuelves a necesitarlo por alguna situación muy particular. Pero efectivamente el gran desafío hoy es, más que nada, yo creo que es el estado mental de considerar que tengo que seguir aprendiendo y que tengo que estar abierto a incorporar y hacer cosas de manera distinta, que hasta ahora las hacía de una manera, me resultaron, pero ahora es posible que ya no. Y ojo, no digo estar aprendiendo porque sí. Yo creo que uno empieza a aprender cosas nuevas y deja de hacer otras cuando esas otras ya no te resultan. Si te resultan, no tienes por qué botarlas a la basura, sino que yo hago algo y en el momento que me doy cuenta que eso que antes me funcionaba ya no me resulta, es el momento de empezar a probar con otras estrategias. Y yo creo que en eso hay que ser lo suficientemente frío y yo diría desapasionado para decir, oye, yo sé que esto me trajo hasta aquí, yo sé que esto me ha dado lo que me ha dado de comer hasta ahora, pero ya llegó, ya se agotó y ahora tengo que abrir otro camino y tengo que seguir igual. Muchas gracias, Javier. Nos piden si puedes dejar de compartir pantalla para verte a ti en pantalla completa, por favor. Por supuesto, no es que se vaya a ver nada muy... Pero bueno. Y bueno, te cuento que tenemos una última pregunta y es, ¿qué hacemos mal en las empresas que no aprendemos? Bueno, o sea, hacemos mal desde mi punto de vista, es lo que hemos hablado antes, es que no le hemos dejado nunca espacio al aprendizaje, o sea, no se habla de aprendizaje. Cuando yo decía antes, ¿quién es el responsable del aprendizaje en tu organización? No aparece alguien evidente. Las conversaciones de aprendizaje, el aprendizaje como tal, no es un término que se utilice en las conversaciones. Entonces, no hemos desarrollado ese músculo, no hemos dado un espacio para el aprendizaje cuando... O sea, yo tengo la suerte siempre de que veo continuamente, o veía, por lo menos presencialmente, organizaciones de todo tipo en muchos lugares distintos. Y yo sé bastante de muy pocas, sé muy poco de muchas cosas porque me toca ver continuamente cosas distintas. Y hay patrones que se repiten. Y uno de los patrones que se repiten en la mayor parte de las organizaciones es que te dicen no tenemos tiempo para reflexionar. Sabemos que es fundamental preguntarnos y compartir, pero no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Yo creo que le hemos dado demasiada importancia a la ejecución, al hacer, y demasiadas cosas en paralelo. Yo creo que uno de los grandes problemas de las empresas que yo veo es la dificultad que tienen para hacer foco. Hacen demasiadas cosas y tenemos a gente haciendo demasiadas cosas estresada porque no logran hacer todo lo que quieren hacer. Entonces, el tiempo para aprender es un tiempo de pausa. O sea, la reflexión, esto es como en el ejercicio, es el descanso, es el momento en el que tú no estás haciendo ejercicio, sino que estás incorporando el beneficio del ejercicio para progresar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Desde mi punto de vista,
no le estamos dejando espacio al aprendizaje. Y si no le dejamos espacio porque estamos tan obsesionados en pedalear, cada vez nos vamos más lejos en lugar de parar a pensar si es para dónde tenemos que ir, si podríamos hacerlo de forma distinta, si hay cosas que tenemos que aprender. Entonces, nos estamos perdiendo esa oportunidad de generar reflexión y conversaciones para aprender. Gracias, Javier. Y bueno, para ir finalizando, te quiero leer 2 comentarios. Uno es de Marcela, que dice: qué excelente clase. Lo que dice es bastante obvio, sin embargo, en el día a día no lo hacemos. Y Isabel dice: mil gracias. Como siempre, Javier es una metralleta en el tema de conocimientos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mira, te explico por qué lo suelo hacer así. Y una de las razones es porque justamente yo siempre suelo decir que en una conferencia uno no puede aprender nada. Y no porque uno sea especialmente inútil, que seguramente también, sino porque en las conferencias, cuando uno habla, no hay posibilidad para la reflexión. Y las conferencias o en los cursos o en los talleres, en los seminarios, están muy mal diseñados si lo que quieres es que la gente aprenda. Por eso mi objetivo aquí no es tanto que aprendan, sino que ojalá se lleven alguna idea que luego les permita reflexionar, que luego la puedan aplicar, y es ahí donde va a ocurrir el aprendizaje. Entonces, yo, por diseño, voy rápido porque mi objetivo no es que aprendan, sino solamente, ojalá, generar algunas preguntas que luego puedan conducir al aprendizaje, porque el aprendizaje no ocurre aquí cuando estamos dando esta conferencia o en una sala, ocurre fuera. Yo el otro día estaba haciendo clase en un diplomado y yo les decía: ustedes no van a aprender sobre esto conmigo aquí, van a aprender cuando lo apliquen en sus organizaciones, ahí ocurre el aprendizaje. Entonces, aquí no hay aprendizaje, aquí lo que hay es un intercambio de información y ojalá dejar instaladas algunas preguntas. Gracias, Javier. Y por último, te leo el comentario de Natalia Lidhover. Muchas gracias, Javier, por tu permanente generosidad y por ser un permanente motivador de reflexión para nosotros. Muchas gracias a Natalia. Ella sabe que ella es parte de las inspiradoras y de las culpables de que esto ocurra. Así que un placer y seguiremos en esa misma dinámica, espero que por mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Javier por compartir con nosotros el día de hoy y también a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que les haremos llegar todo el material mencionado el día de hoy. Gracias por su tiempo y nos despedimos deseándoles que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Carol. Cuídense.